Bienvenidos a una nueva cápsula de lectura para llevar. El día de hoy continuamos con la lectura en voz alta de la novela El diario de la duquesa, del escritor inglés Robin Chapman. Vamos a seguir a partir de la última parte de la entrada que corresponde al 3 de febrero y que dice así. Al día siguiente me contó que Jerónimo se había echado a reír cuando le rogó que lo excusase de asistir a la cetrería. Querido amigo, dudaba en verdad que vos, un escritor, nos acompañaseis. Tenéis demasiada tinta en las venas. Hizo una imitación exacta de Jerónimo y ambos nos reímos de la esperada broma de mi marido antes de ponernos a hablar de poesía. ¿O no lo hicimos? ¿Fue aquel día cuando jugamos aquel juego que según él era versión de otro árabe? Creo que sí. Él tenía que escribir un verso de un poema. Primero acordamos el tema y el metro, luego dobló el papel para que yo no pudiera ver lo que había escrito, y yo tenía que escribir otra línea. Estaba muy nerviosa y se lo devolvía también doblado. Y así continuamos de uno a otro hasta que aseguró que ya habíamos hecho un soneto. Desdobló entonces el papel, que parecía un fuelle, y lo leyó en voz alta. Resultó muy curioso, desde luego, porque los versos no guardaban mucha relación entre sí, pero de pronto los dos últimos sí que casi tuvieron sentido y aquello tuvo gracia. Nos reímos, felices con nuestro tonto soneto. Recuerdo aún el último pareado. El tema era el poder del amor. Las dos líneas no tienen ya el mismo brillo que recién acuñadas, pero aún tintinean un poco. Por supuesto, el tiempo las ha enfriado. Nadie dirá que no sintió su empeño, que fue breve o luengo según qué dueño. A nuestro alrededor había desaparecido el tiempo, pero recuerdo mi sorpresa cuando se presentó Marcos. Pero dijistes a las 5, señora. Dios mío, ¿de verdad son ya las 5? Marcos había venido a discutir los festejos que estábamos preparando para la semana siguiente, y como pretendíamos que fuesen una sorpresa para nuestro huésped, tuve que pedirle que nos dejase. Se marchó inmediatamente, desapareciendo con tan exquisito tacto que me sentí abandonada, y tuve ganas de decirle que volviera. Discutimos la función durante una hora. Marcos había traído dibujos minuciosamente dibujados de las carrozas que desfilarían en el gran espectáculo. En realidad solo se trataba de un desfile, y resultaba claro que iban a estar magníficamente decoradas. Nuestro mayordomo no nos ahorraba gasto ninguno. Y dejó para el final lo que más le interesaba resolver. Ya no podemos contar con el paje que iba a hacer el papel de Dulcinea, me comentó. ¿Por qué? Se le ha mudado la voz durante los ensayos, señora. ¿Y no resultará más cómico así? Un golfillo con una voz desigual, dura, chirriante. Será perfecto, ¿no? En el rostro de Marcos se mezcló la expresión dolorida de un profesional del teatro con el aire deferente de un mayordomo. Creed que lamento contradeciros, señora, pero en esta mi extraordinaria representación pretengo que aparezca el lado platónico, ideal de la princesa Dulcinea. Oh, dije, bueno, en ese caso haríais bien en hablar con una de mis damas de compañía. La nueva, la que llegó la semana pasada, es muy bonita. Jerónimo ya ha comenzado a pellizcarle el trasero. Se ruborizó ante la indiscreción. Había que suponer que yo no notaba las inclinaciones de mi esposo, sus infidelidades. Era una de las reglas tácitas de la casa. Por fin Marcos carraspeó y lo soltó. ¿No estaría dispuesta su señoría a hacer ese papel? ¿Yo? Fue una auténtica sorpresa. ¿Yo, Marcos? No, no, no. No podría, no seas ridículo. Nunca sería capaz de recordar el texto. Son solo 10 líneas, señora. Comprendo que es un atrevimiento pedíroslo, pero vuestra belleza no tiene parangón. Sería un coup de théâtre, como dicen los franceses. Me eché a reír negándome con la cabeza. Me rogó que lo volviese a considerar. ¿Estaríais perfecta en ese papel, señora? Es sorprendente la atracción que ejerce el mundo del teatro. A mi pesar me vi arrojada en medio de un torbellino excitante,
exquisito por un mayordomo arteramente ambicioso que solicitaba mi participación en una función de aficionados. No, si he de ser sincera conmigo misma, había algo más. Se trataba de la idea, tentadora y terrible al mismo tiempo, de aparecer ante mi autor como una de sus criaturas, y además no bajo la forma de la Dulcinea rústica, sino como el ideal, la perfección sin par capaz de animar el frío caparazón de otro ser, de encender la cabeza y el corazón del esperpéntico caballero. ¿Cómo iba yo a encarnarla? Al día siguiente le dije a Marcos que haría el papel. Creo que he recuperado ya la serenidad suficiente para describir cómo el capellán intentó imponerme un nuevo régimen. Creo. Me gustaría dejarlo para mañana, pero no sé qué ocurrirá mañana, no después de lo de hoy. Se presentó a la 1 en punto, con una expresión implacable de resplandeciente rectitud. No mencionó en ningún momento la visita del doctor Villanueva. Traía un montón de libros que yo tenía que leer, una capucha de penitente que habría de ponerme y una especie de látigo. Lo dejó todo allí, al tiempo que yo cerraba este diario. Sacó con un ademán ampuloso la llave desaparecida y cerró con ella la puerta. «Así, capellán, que me robasteis la llave». Fue como si no hubiera abierto la boca. Otro salvador a sueldo que se hacía el sordo. Se volvió hacia mí, se irguió en toda su estatura. La habitación estaba inundada del níveo brillo del sol. La sombra se le alongó y yo dije: «Hacedme el favor de quitaros la teja». Pero tampoco esta vez me prestó oídos. Nadie lo hace. Claro que para entonces mi voz era ya débil. Comenzó a hablar, bajo y rápido, de forma que al principio no conseguí entenderle. Cuando lo logré me estaba echando conjuros, empleando con toda eficiencia una abrumadora retahíla de sacros insultos destinados a exorcizar a los demonios. Parece que voy a ser sistemáticamente machacada hasta que recobre la cordura, arrebatada mucho más allá de las montañas por los helados vientos del dogma divino, para aparecer purificada, al fin, en los claustros del convento de descalzas, donde ya no sería una carga para los demás. Soltó el acongojante exorcismo tan rápidamente que no consigo recordarlo completo. Pero el meollo era que yo estaba poseída por un orgullo tan nocivo que le traía a la mente diversas e infundas funciones corporales, que pasó a enumerar mientras fruncía la nariz ante el olor de sus propias metáforas. Parecía que mi orgullo era hermafrodita, un demonio bipolar en perpetua coyunda consigo mismo, un círculo retorcido de concupiscencia que a sí misma se devoraba y que para nada tenía en cuenta las reglas de la carne. En este punto alcanzó y mantuvo un crescendo de comparaciones de tan variada inmundicia que ahora me pregunto, porque entonces fui incapaz, si no estaba aireando asuntos que concernían más a su propia intimidad que a la mía. Cuando por fin recobró el aliento, me ordenó, todavía convulso y sudoroso, me ordenó leer las páginas marcadas en los libros que había traído, y además, aquí se irguió a una cota aún más alta de rectitud, puesto que yo había rehusado impropiamente las atenciones médicas que mi condición requería, dijo, en las presentes circunstancias el castigo físico tenía que ir de la mano de la corrección espiritual, y tomó el látigo. Yo me había quedado casi sin habla, pero logré decir, y fue solo un murmullo: ¿hay que desencantar a Dulcinea? Si lo oyó no lo comprendió, al igual que su predecesor, tampoco él lee novelas. Pensé que tendría que explicárselo, pero era una tontería, y de todos modos me interrumpió en seco. «Hemos de comenzar ahora mismo, María Isabel». ¿Pueden sudar los ojos? Sí, los suyos sí podían. No me es fácil describir lo que siguió. Me tocó, qué asco, intentando desnudarme la espalda. Estuve a punto de desmayarme, su mano en mí, su sombra sobre las losas del piso. Grité y Juana aporreaba la puerta cerrada y me llamaba. «¡Señorita Maribel! ¡Señorita Maribel!». Forcejeamos. Él me golpeó con el látigo y le dio un puntapié en la espinilla. Tropezó con el reclinatorio y se golpeó la cabeza contra un morillo de la chimenea.
Pensé que lo había matado. ¡Señorita Maribel! ¡Juana! ¡Lo he matado! ¡La llave! ¡Abra la puerta, señorita Maribel! No sé cómo le saqué la llave de la sotana. Cuando Juana lo vio, soltó un grito tan agudo que él abrió los ojos. Se levantó con dificultad y entre Juana y yo echamos a aquel horror de hombre de la habitación. Volví a cerrar con llave la puerta. He cometido así 2 crímenes en un solo día. Estoy segura que le dirá a Jerónimo que intenté matarlo, aunque el golpe que se dio en la cabeza haya sido un accidente. Ha pasado algún tiempo y Juana ha ido a buscarme algo de comida. Ahora tengo yo la llave. Durante horas el silencio ha sido absoluto. De cuando en cuando me empiezan a temblar las manos y tengo que dejar de escribir hasta que el monigote no se ha marchado, como hizo el médico. Si lo hubiera hecho, le habría visto cruzar el patio hacia los establos. Claro que podría haber salido por la parte de atrás, por las cocinas, o mandar a algún otro a que informase de mi comportamiento. En el granero hay 2 mulas, para la compra y para la leña. Si se ha ido o ha enviado a alguien, seguro que mi marido viene mañana a hablar conmigo. No creo que vaya a matarme. Podría, por supuesto. Tengo la certeza de que la ley le ampararía. Soy de su propiedad. Me siento como una mesa que se tambalea cada vez que se intenta utilizarla para una cosa u otra. Es medianoche y no consigo dormir de tanto pensar. Juana regresó a las 9 con pan y un poco de queso, porque el cocinero se negó a darle nada más. Se quedó conmigo hasta las 10. Me contó que no había hablado con nadie, salvo con el cocinero y con el criado del capellán. Ninguno quiso decirle nada. Silencios de desaprobación. Se han puesto de parte del monigote y frente a nosotras, dijo Juana. Había asomado la cabeza a la capilla y lo había visto rezando. Parece, pues, que me encanta la comida, en el punto muerto de unas decisiones desconocidas, ya tomadas o aún por tomar. Me gustaría saber junto a quién está roncando Jerónimo esta noche. No es que me importe, pero me gustaría saberlo. Se está terminando el cabo de la vela y no tengo otra. ¿Podrá Juana robar alguna mañana? Oh, Dios mío. Entonces pensaba que sí, pero ¿ahora? No lo sé. Sí, no, sí. ¿Y cómo podría estar segura? ¿A quién preguntar? Solo tengo a Juana, pero ella me quiere y siempre me da la razón, haga lo que haga. Una vez que decide querer a alguien, ese alguien ya no puede hacer nada mal. Nunca más. Sus odios y amores son tan inamovibles como la tierra lo sigue siendo para ella. De todas formas, ahora no está aquí. Él habría tenido una respuesta, sin duda. Ya está, se ha apagado la vela. Hasta aquí esta cápsula de lectura para llevar. Nos vemos en la próxima.